tardes, hermanos, hermanas. Antes de empezar a adorar, me gustaría compartir con vosotros una pequeña reflexión que esta semana he estado pensando en ella. Y el otro día una madre del colegio me decía que había estado todo el confinamiento montando un puzzle de mil y pico piezas. Y el otro día cuando la vi me dijo, ya he terminado el puzzle después de tantos meses, y me lo enseñó, ¿no? Era una foto de un océano muy bonito. Y le dije, después de lo que te ha costado, me imagino que ahora lo vas a enmarcar y lo vas a poner en un sitio visible, ¿no? Para cuando te venga gente, pues poder estar orgullosa del trabajo que has hecho. Y ella me dijo, no, ahora lo voy a desmontar pieza por pieza y lo volveré a guardar. Y esta semana, pensando yo en esto, decía, ¿qué persona monta un puzzle tan complicado de tantas piezas y luego, una vez terminado, en vez de enmarcarlo y enseñarlo, lo vuelve a guardar? Lo vuelve a romper pieza por pieza y no lo expone, ¿no? Y entonces me venía el verso este de cuando Simón invita a Jesús a su casa y de repente irrumpe en ese lugar una mujer llamada María y se postra a los pies de Jesús y con lo que tiene, con sus lágrimas, riega sus pies, con sus cabellos los seca, besa también sus pies y rompe un frasco de alabastro y riega los pies de Jesús con un perfume que podría haber usado para ella misma, para un momento especial, se lo podría haber puesto ella, y sin embargo lo derrama a los pies de Jesús. Entonces te invito en esta tarde a que tú seas como María, que puedas venir con ese frasco de cosas preciosas y lo puedas romper y derramarlo a los pies de Cristo, con una adoración sincera y con un corazón humilde y con lo que tengas. Ella no estaba en su casa, no podía ir a coger una toalla ni a coger agua, ella usó lo que tenía en ese momento. Entonces te invito a que tú hagas lo mismo en esta tarde, con lo que tengas, pues puedas venir a adorarle con nosotros. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo notar. Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo notar. Jesús está aquí, estás aquí, puedo escuchar tu dulce voz, nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí, puedo escuchar tu dulce voz, nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús.
Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás, te anhelo a ti. Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás, dime que cerca estás, dime que cerca estás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de estar una tarde más, un domingo más, compartiendo con vosotros eh, aquello que Dios ha puesto en mi corazón, que no es otra cosa que su palabra. Espero que estéis todos bien, eh, que tengáis el ánimo lo más alto posible, lo más fuerte posible. Va quedando poquito ya para que nos podamos congregar de una manera física. Eh, Sé que esto se está haciendo largo y el otro día lo hacía y hoy también quiero hacerlo. Eh, Os pido que sigáis siendo fuertes. Yo sé que quizás algunos de vosotros pues quizás no entendéis muy bien que podamos estar tanto tiempo cerrando los locales, ¿no? Pero creo que no tan solo creo yo, sino que todo el Consejo unánimemente creemos que es lo más responsable. Y bueno, sabéis que nos tenéis no tan solo a mí como pastor, sino a todo el Consejo a vuestra disposición para lo que queráis. Estamos orando por vosotros, por cada uno de vosotros, eh, para que el Señor pues nos guarde en este tiempo pues tan complicado y que ya creemos que le quedan las horas contadas. Así que quiero compartir con vosotros algo que la verdad es que para mí es curioso y es algo que quiero compartir con vosotros desde mi propia experiencia, ¿no? Y es algo que realmente me pasa y no estoy contento con esto que me pasa. Y quizás hoy tú en esta tarde te puedas sentir identificado, identificada con esto que me pasa a mí. Y me da la sensación que es algo que nos pasa comúnmente, ¿no? Y bueno, pues quizás hoy es la tarde o digamos, el punto de inflexión para que empiecen a cambiar algunas cosas en nuestra vida, evidentemente para bien y para bendición, no tan solo nuestra, sino para la gente que nos rodea, sea creyente o no sea creyente, ¿no? Os comparto un poco mi experiencia, ¿no? Eh, Me pasa muchas veces y me lleva pasando desde que soy cristiano. Cuando digo muchas veces, que no, es que decir que no es siempre, ¿no? Pero me pasa más veces de las que me gustaría, ¿no? Y además es algo que cuando me pasa me hace sentir culpable, ¿no? Y con razón, porque después digo, jolín, eh, qué tonto he sido, ¿no? ¿Cómo me ha podido pasar otra vez, ¿no? Y os planteo la situación, ¿no? Es una situación muy común. Nos encontramos con alguien, generalmente con alguien que no es cristiano. Eh, Conocido, un amigo, un compañero de trabajo, y esta persona, pues, nos abre su corazón y empieza a explicarnos, pues, algo que le está pasando, ¿no? O quizás simplemente una opinión de cómo ve el momento social, político, económico, pues, de nuestro país, del mundo, lo que sea, ¿no? Es cierto que en prácticamente el último año, eh, las conversaciones son prácticamente monotema, ¿no? O sea, todo gira alrededor de esta dichosa pandemia, del COVID-19. Bueno, yo creo que medio mundo se ha hecho especialista en manejar los términos que se usan ya con la pandemia, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado en alguna palabra que hemos compartido, ¿no?
Y bueno, nos sabemos de memoria prácticamente las vacunas, AstraZeneca, Pfizer, la de Johnson Johnson, bueno, la Sputnik, Sputnik se llama, la rusa, o algo así. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Nos hemos hecho prácticamente especialistas porque estamos todo el día hablando y hablando del dichoso tema, ¿no? Y es verdad que en estos últimos meses te encuentras con alguien y surge el tema, ¿no? Oh, porque la pandemia, porque no sé qué, bueno, esto es un rollo, porque ya estoy harto, porque encima los políticos pues, no saben hacerlo, no sé, bueno, y nos empiezan a arrojar pues un mensaje, no sé, ¿cómo decirlo? Negativo, ¿no? Empiezan a cargan sobre nosotros o expresan hacia nosotros pues su desaliento, la rabia, indignación, la tristeza en el caso de algunos, también hasta el luto por gente cercana a estas personas o familiares que hayan podido perder en este último tiempo, ¿no? Y bueno, y es aquí cuando analizo la situación, ¿no? Pero la pena es que lo analizo a posteriori, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando en ese momento? Pues mirad, lo que está pasando no es otra cosa que la respuesta a nuestras oraciones. Sí, tú que me estás escuchando, cuando te ocurre esto, lo que está pasando es delante tuyo tienes una respuesta de Dios. Ah, ¿cómo que tienes una respuesta delante tuya o mía de Dios? A nuestras oraciones. Sí, ni más ni menos. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, pon gente delante mía que te necesite, Señor, que te esté buscando, que tenga necesidad de ti, Señor, que yo les pueda predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces has orado esta oración? Yo, por lo menos, cientos de veces. Cientos de veces. Y creo que cuando me pongo delante del Señor, eh, muchas veces ya dentro de mi diálogo con Dios está esta oración: Señor, úsame para que se convierta gente. Yo tengo el deseo de que haya personas que vengan a tu reino, que puedan conocer todos tus beneficios. Y resulta que eso es lo que está pasando en ese momento. Pero algo increíble, algo cantidad de extraño sucede en ese momento. Y es aquí donde quizás tú te vas a sentir identificado conmigo, ¿no? Eh, tenemos una persona justo delante que es tierra fértil, tierra que precisamente está movida por, eh, por la rabia, la indignación, o su propia necesidad. Es una persona necesitada, es una persona que está en ese momento preparada para recibir la semilla del reino. ¿Y qué ocurre? Que en ese momento cogemos y nos hacemos poseedores de su mensaje. Y entonces nos empezamos, no diría empatizar, empezamos a ponernos al lado de esta persona y a usar en nuestra boca su misma indignación, su misma rabia, y empezamos, sí, es verdad, porque es verdad, los políticos y esta pandemia, la verdad, qué pena todo lo que está pasando, oh, qué desgracia, y nos empezamos a lamentar juntamente con ellos. Es curiosísimo, ¿eh? El caso, no sé si os pasa a vosotros, pero yo reconozco que me pasa muchas veces, más de las que desearía. Y es que al final terminamos prácticamente llorando el uno hombro a hombro con el otro, ¿no? Y no tan solo eso, al final no quiero usar la palabra empatizar, o ese empatizar en exceso, perdiendo nuestro lugar, nos termina afectando, porque nos terminamos un poco creyendo este discurso. Y como es tan constante, nos está pasando tan habitualmente, son tantas las personas que vienen con este mismo discurso, en este mismo tiempo. Por eso es importante ser sabios en los tiempos y analizar lo que está pasando en este tiempo y cuál es el mensaje estrella de este tiempo, ¿no? Y sabemos que en este último año es lo que acabo de decir, ¿no?
todo es sobre lo mismo, todo es sobre lo mismo. Y al final es que nos hemos hecho poseedores y creyentes de este mensaje negativista, negativo, que además nos termina influenciando, porque nos lo terminamos creyendo. Y en vez de a veces ser la respuesta, nos convertimos un poco en el pie que termina de hundir o de pisar a estas personas, ¿no? Y después cuando nos pasa que cuando llegamos a nuestros hogares o simplemente salimos de esa situación, nos damos cuenta de decir, jolín, pero eh, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? O sea, acabo de aceptar un mensaje que realmente no va conmigo. O sea, no tiene nada que ver conmigo. Es cierto, y Jesús lo dice, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Pero nuestra realidad por encima, esa es la realidad que se ve, ¿no? Que el mundo las cosas que pasan en el mundo nos afectan porque somos de carne y hueso, somos humanos y nos terminan afectando. Esto es así. Pero la verdad espiritual siempre está por encima de la física, de la real. Y la verdad que es, espiritual dice que nosotros, aunque estamos en este mundo y padecemos, y vivimos las tribulaciones momentáneas de este mundo, de esta sociedad, pero dice la Escritura claramente, además lo dice Jesús, que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a Él. Nuestra identidad no tiene que ver nada con la identidad humana de este mundo. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales, espiritualmente hablando. Es una realidad. Pero terminamos cediendo, ¿no? De alguna manera, y terminamos siendo contagiados por este mensaje negativo que, como he dicho antes, nos termina afectando, creo que a veces en exceso, ¿no? Y esto, claro, esto no nos debería de ocurrir a nosotros como cristianos, ¿no? Y a mí, pues, y hablo por mí, me da mucha pena que esto me ocurra a veces, ¿no? No sé a vosotros, pero a uno se le queda ese sabor, ¿no? Es decir, he tenido delante mío la oportunidad. Es que mejor no lo podía tener. Tenía una persona con cantidad de necesidad, una persona que necesitaba escuchar el mensaje de Jesucristo y lo que he hecho es todo lo contrario. Sumarme a su llanto. Y claro que debemos de empatizar. Yo no estoy diciendo que no empaticemos con la gente, pero empaticemos sin perder nuestro lugar como hijos de Dios, que empaticemos sin perder nuestro lugar como cristianos, como iglesia, como he dicho antes, como hijos de Dios. No podemos perder nuestro lugar. Si somos poseedores del mensaje más potente que hay en el mundo, como que cuando realmente tenemos la oportunidad de compartirlo, lo dejamos como escondido y encima es que aceptamos un mensaje que no va con nosotros. ¿Por qué nos pasa esto? Yo lo he pensado, digo, Señor, pero ¿por qué no nos pasa esto, no? Y es verdad que nos puede pasar, eso depende de la persona, ¿no? Por muchos motivos. Por ejemplo, el temor. O sea, eso que a la hora de la verdad nos echamos un poco atrás, ¿no? ¿Por qué más? Pues por vergüenza, ¿no? Por inexperiencia. A veces te puede pasar, hay gente que le pasa esto por falta de convicción en aquello en lo que cree. ¿Sabes? Es como que uno vende un producto, o sea, es vendedor de un producto y al final cuando lo tiene que realmente aplicar, no lo aplica y usa un sucedáneo o usa otro producto porque al final no termina de creerse que realmente el producto del cual es vendedor funcione de verdad. Y esto le pasa a gente, ¿no? Que no tiene convicción ni en la persona en la que cree, ni en el mensaje de la persona en la que cree. Esto es interesante porque quiero hacer un matiz ahora adelante, ¿no? A veces también nos puede pasar por falta de sabiduría, ¿no? O sea, la falta de sabiduría, la falta de conocimiento de su palabra, la falta de tener una relación personal cotidiana con el Señor, natural, sencilla, para nada artificial.
Y mira, el apóstol Pedro ya, hablando un poco de cara al final de los tiempos y tal, el apóstol Pedro nos anima a estar siempre preparados para presentar, dice, defensa de la fe que reside en nosotros, ¿no? De alguna manera, la fe que profesamos, ¿no? Y aunque este es un versículo que habla claramente de apologética, de la defensa de la fe, yo aquí añadiría, y no quiero hacer ninguna herejía, pero sí que añadiría a modo de principio que igual que debemos estar preparados para cuando alguien nos ataca y pone en cuestión nuestra fe, sabernos defender, también deberíamos estar preparados para cuando nos encontramos en este tipo de situaciones en que alguien se nos presenta con una necesidad tremenda, el estar preparados para poder aprovechar, o sea, discernir ese momento, decir, wow, Señor, respuesta a la oración, tengo delante mío una persona, es tierra movida por tu espíritu, es una persona que está preparada para recibir. Entonces, estar también preparados, de alguna manera, y lo digo entre comillas, estar preparados para también atacar con la palabra de Dios, sin hacer daño, evidentemente, pero sí de alguna manera de llegar a las personas, no tan solo defendernos, sino también atacar, ¿no? Siempre entenderme cuando uso este término, y por eso quiero ahora matizar un punto que me parece súper interesante. Súper interesante. Mirad, a veces que cuando estamos hablando con una persona, sí que es verdad que decimos que a medida que vamos hablando con la persona, dices, quiero presentarle a Cristo, ¿no? Quiero presentarle a Cristo, pero claro, no encuentro el momento, no sé cómo decirle, tú lo que necesitas es a Jesús, ¿no? O presentarle de golpe y sopetón a Jesús. Y creo que aquí hay que hacer un matiz, ¿no? A veces tenemos esto mal concebido, no sé si mal enseñado, porque yo creo que la mayoría de las veces no debe ser así. Y quiero explicarme. O sea, yo creo, y lo creo por experiencia propia y porque el tiempo me ha enseñado que es mucho más efectivo. Creo que el mensaje de Jesucristo debe preceder al propio Jesucristo cronológicamente. Mirad, Juan el Bautista fue un mensajero, fue una voz que vino antes de Jesús y que hablaba del mensaje de Jesús de alguna manera. Bueno, de alguna manera no, explícitamente. Y de quién era Jesús. ¿Entendéis? Entonces, Jesús, cuando estuvo con nosotros, estuvo en persona, pero a Jesús le acompañó un mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje más poderoso que se ha hablado, con diferencia, en la historia de la humanidad. Es un mensaje que realmente cambia y transforma a las personas. Entonces, ¿de qué habla el mensaje de Jesucristo? Mira, de esperanza, de salvación, de gozo, de sanidad. Habla de tantas cosas que son una bendición. Mira, bendición y respuesta a esta rabia, a esta indignación, a esta impotencia que sienten las personas que se acercan a hablar con nosotros muchas veces. Mirad, el mensaje de Jesucristo ofrece explícita y directamente la respuesta a todas estas cuestiones que nos plantea la gente. Y lo debemos hacer entenderme, con sabiduría, sin usar un argot religioso. Simplemente, si la persona necesita, está triste, lo que necesita es alegría, es gozo. Y nosotros lo que tenemos que transmitirle es el gozo y esperanza. Y en vez de decirle, ay, sí, vaya pena, pues dice, tranquilo, ya verás, esto va. Ahora dice, no, todo. Fijaros, hay una frase, y que además estoy últimamente pensando muchísimo en ella, ¿no? Que se ha puesto de moda, ¿no? Todo saldrá bien. Mira, esto es evangelio puro. Esto es evangelio puro, porque trae esperanza a las personas. Y los cristianos estamos en la mejor condición para decirlo, porque aquellos que amamos a Dios, todas las cosas saldrán bien.
nos ayudarán para bien. ¿Me entendéis? Y entonces este es el punto, ¿no? A veces, ¡buah! Presentar a Cristo ahí de golpe, y la gente dice, bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Es el vecino de abajo o quién es? Entonces cuando tú les hablas de esperanza, les hablas de gozo, les hablas de sanidad, les hablas de, yo qué sé, de esas cosas que conocemos nosotros, que están en el Evangelio y que son en ese momento la respuesta idónea para las personas. Y creo que es aquí donde tenemos que hacer el clic, ¿no? Hay veces que sí, que una persona nos pregunta directamente por la persona de Jesús y ¡pum! Claro que le podemos hablar de la persona de Jesús. Pero es que el mensaje de Jesús está hablando de Jesús, está describiendo cómo es Jesús, está hablando cómo se comporta Jesús hacia la humanidad, cómo se expresa de tantos diversos colores el amor de Dios a través de Jesús para la humanidad, ¿no? Mira, pensaba y quiero ya encarrilar este mensaje hacia el final, ¿no? Hay un pasaje que también he estado pensando en estos días y quiero compartir con vosotros, porque creo que es tremendo y habla de un proceso en aquellos que hemos llegado al Señor y que tiene también que ver con esto, ¿no? Lo podéis encontrar en Jeremías, en el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 15 en el versículo 19, ¿no? Y lo quiero compartir con vosotros, lo quiero leer. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Es el primer paso, ¿no? Si yo me convierto, como dice, somos transformados. Somos hechos una nueva criatura. Mira, de alguna manera proféticamente está hablando de ese pasaje donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y fíjate lo que dice, ¿no? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, si cambias 180 grados el rumbo de tu vida, fíjate lo que hará el Señor, yo te restauraré. Dice, y ahora llega el siguiente paso. Si ya en esa condición, dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como en mi boca. Fíjate, cuando nosotros conocemos al Señor, empezamos un camino. Yo hablé hace unos días de esto, que es la santidad. Y la santidad es precisamente esto, entresacar lo vil de nosotros, de entresacar lo precioso de lo vil. Y dice el Señor que será como nuestra boca. Y dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Fíjate, es de lo que estoy hablando en esta tarde. Que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Es que se trata de eso, de que nosotros llevemos el mensaje a ellos y sean influenciados. Por eso he titulado a este mensaje Influencers, que ahora se lleva tanto de moda. Al final, todos estos youtubers, influencers, ellos salen, dicen la suya e influencian a miles de personas, a millones de personas. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué no nos podemos convertir en unos influencers del mensaje del Evangelio? ¿Por qué no? Claro que sí, claro que lo podemos hacer. Sí y amén. Claro que sí. Tú debes ser un influencer. Y creo que para terminar no hay otra cosa más, porque lo sentí en mi corazón toda la semana, ¿no? Hay algo que necesita la humanidad en este momento. Lo necesita, mira, es más potente que la vacuna. Porque mira, la vacuna nos va a ayudar, evidentemente, a nivel físico, ¿no? Pero el daño en el alma, en las emociones que está haciendo esta pandemia, no lo podemos llegar a imaginar. Y los laboratorios no están buscando una vacuna para eso, para el daño emocional que ha hecho toda esta pandemia. Y te digo una cosa, hay una vacuna, un medicamento que creo que la gente está necesitando con urgencia, y es el gozo. La gente está triste, está desolada, está angustiada, está rabiosa, está, está hecha polvo. Y creo que la iglesia posee algo que mucha gente no posee. Los creyentes poseemos algo que es muy poderoso, que es el gozo, que no es otra cosa que una de las expresiones, de las múltiples expresiones del amor de Dios inoculado en nosotros. Mira, de hecho el gozo
es uno de los pilares fundamentales del reino de Dios. Dice, lo podéis buscar en Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto es lo que necesita nuestra sociedad ahora. Te diría que casi más importante, mira, nuestra sociedad tiene que ser restaurada. Y tiene que ser restaurada a través de la estructura de los pilares del reino de Dios, a través de la justicia, a través de la paz, la verdadera paz solamente la puede dar Jesús, y a través del gozo en el Espíritu Santo. Y creo que nosotros somos una fuente transmisora del gozo de Dios para las personas, expresados en nosotros mismos. O sea, no puede ser que alguien venga a compartirnos sus penas y que nosotros nos apenemos con él, o todavía más que él, ¿no? Debemos empatizar, pero debemos a la vez transmitir el gozo de Dios y la esperanza de Dios en estas personas. Termino, porque si hay una carta que habla de gozo en la Biblia, es precisamente la carta de Filipenses. Una carta que escribe Pablo, fíjate desde dónde, desde Punta Cana. No, es mentira, es broma. No se la escribe desde Punta Cana de vacaciones en un resort de Meliá 5 estrellas, con una pulserita esa de todo gratis. No, ¿sabéis? Él escribe esta carta en una cárcel olorienta, pestilenta, sin ninguna comodidad, en la oscuridad. Él, supongo que con una vela y una pluma, escribe esta bendita y maravillosa carta a los filipenses. Una carta dirigida a la iglesia en Filipos, donde Pablo es consciente del momento que están viviendo en aquella iglesia, esa situación que están sufriendo, y Pablo les insiste, y no deja de hacerlo en toda la carta, a que experimenten el gozo de Dios, a que estén gozosos. Y Pablo, que quizás debería estar llorando, que debería estar lamentándose, él, como está experimentando el gozo en medio de la adversidad, les invita a experimentar el gozo. Y quiero quedarme con un pasaje que está en la carta de Filipenses, que dice, en el capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. 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 Cualquiera que sea la situación. Sople el viento a favor o sople en contra. Siempre. No importa la circunstancia. Evidentemente nos afectará. Pero atrévete. Me desafío a que experimentemos el gozo en medio de cualquier situación. Y dice en el mismo pasaje: otra vez os digo. Fíjate, vuelvo a repetir: regocijaos en el Señor siempre. Y en exclamación dice: otra vez os digo, regocijaos. Y esto es lo que quiero dejar sembrado en esta tarde en vosotros. Señor, te pido por cada una de las personas que escucha esta palabra, Señor, que puedan experimentar el gozo, que puedan influenciar positivamente con el mensaje del Evangelio a las personas que en este momento están sufriendo tanto. Ayúdanos en primera persona, no tan solo a experimentar el gozo, Señor, sino ese sumo gozo que podemos experimentar aún en las pruebas más difíciles de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta congregación tan preciosa, la Iglesia Bíblica de Tarragona, y también por las personas que nos están escuchando. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, un besote a todos y que Dios os bendiga. Os amo.